Hola chicos, literatura 196, otro escritor del exilio. Ramón J. Sender. Siempre lo hemos oído, Ramón J. Sender. ¿eh? Y esa J, bueno, pues es Ramón José Sender. Este señor, iba a decir este chico, porque me gusta meterme en la infancia y la juventud de, de los literatos. ¿Por qué? Pues porque esos primeros años suelen marcar improntas muy sólidas para el resto de la vida. Y entonces, cuando escuchas la crítica de sus obras, los argumentos de sus obras, relacionas. Ah, sí, claro, porque vivió en tal sitio, porque él de pequeño hizo, porque le pasó. Y entonces todas estas relaciones, todos estos amarres que llamo yo, dan solidez al barco del personaje que queremos apropiarnos de él. Nace en Chalamera, Huesca, un pueblo de la Vega del Cinz, perdón, del Cinz, no, del Cinca, el río Cinca, uno de los principales afluentes que bajan por la izquierda del Ebro, desde los Pirineos. Se juntará luego con el Segre para ir juntitos al Padre Ebro. Bueno, pues en esta vega, muy cerquita de pueblos importantes y dentro de una comarca de las de mayor abolengo de España, diría yo, que es las Cinco Villas. No dejéis de visitar estos pueblos de abolengo, de heráldicos impresionantes. Entre ellos Ejea de los Caballeros, que es donde... No, perdón. El Sos de Rey Católico. De los Caballeros también, pero el Sos de Rey Católico, que es donde nació nuestro rey Fernando el Católico. Bueno, pues por esas tierras oscenses, que así es el gentilicio de Huesca, nació nuestro personaje. Su mamá era maestra y su papá era secretario del ayuntamiento. Y tenían pasta, no sé, por supuesto no sería por maestra. Era todavía los tiempos en que era válido aquel refrán de pasas más hambre que un maestro escuela. Que fue cierto y muy cierto. ¿eh? Eh, a ver, más cosas de su infancia. Va a estudiar a Tauste, por donde trabajaba su padre, por aquellos pueblos, y es preparado por un clérigo que era cosa muy usual entonces en los estudios oficiales de crío para presentarse por libre en el distrito o en los institutos de Zaragoza y aprueba. Luego, ¿qué hace? Pues la mayoría de edad era a los 21 y él no aguantaba sin tomar el timón de su vida y dijo, yo me voy. Y ni corto ni perezoso se fue a Madrid. Bueno, a ver, antes tuvo polémicas con su padre, sí, y acabó coronando sus estudios, marchándose sin ninguna ayuda familiar y acabó en los centros escolares de Alcañiz, mientras para ganarse el sustento hacía de boticario, que boticario eran los mozos del señor farmacéutico, los que ayudaban a despachar medicinas. Luego se va a Madrid con 17, 18 años y no tenía un duro. No tenía ni para una triste pensión, pues de nada, al retiro, al Parque del Retiro. ¿Dónde duermo? En un banco. Tumbado en un banco durante 3 meses. Y entre ese banco, que a lo mejor hoy le han puesto
una plaquita diciendo aquí pasó muchas noches Ramón J. Sender. Entre ese banco que le hacía de cama y el Ateneo que le hacía prácticamente de casa, porque allí se iba a la biblioteca, se había matriculado, ahora mismo no sé de qué carrera, pero enseguida la dejó y dijo, lo que me dan aquí no me es necesario, no lo quiero. Y pretendió hacerse un programa de autodidacta, pasando por las bibliotecas de Madrid, estudiando, leyendo de una forma tal. Se hizo muy amigo por su carácter radical, que ya lo vemos, de los anarquistas, que era la facción, digamos, más extrema en aquellos momentos. Más todavía que los comunistas, y luego estaban los socialistas. Todas esas tres ramas, digamos, en la parte liberal, republicana. Y en el Ateneo incluso se duchaba y se lavaba en las fuentes del Parque del Retiro, y cuando necesitaba ducharse se iba al Ateneo, por lo visto tenía duchas, no sé si hoy las tendrá. Aunque la última vez, bueno, la única vez que he ido, que ha sido muy poquito, dadas las viejas instalaciones que he visto y que ya cantan un poquito de exageradamente vetustas, no sé si todavía conservarán la ducha, es muy probable, en la que se duchaba nuestro personaje de Oisender. Pero hete aquí que su padre, harto ya de sus veleidades que él consideraba que no llevaban a ninguna parte, se fue a Madrid y lo trajo de una oreja. Es decir, eres menor de edad. Y si no vienes conmigo, por la ley, te denuncio y te llevarán a casa detenido. Y no tuvo más remedio que volver. Allí me esperó a cumplir los 21 años y entonces ya mayor de edad, además le tocó hacer el servicio militar, que coincidió con la guerra de Marruecos, de la que leeremos algún texto de él, y que también le sirvió para que al cabo de esos 2 años de milicia obligatoria, la mili que llamamos en España o llamábamos en España, empezase a escribir sobre ella y obtuviese sus primeros éxitos y sus primeros dinerillos, porque se vendió como rosquillas su libro Imán, del que luego hablaremos. Así se mete ya en edad mayor y se casa con una zamorana, una mujer, una novia, de la que tiene 2 hijos. Cuando se inicia la guerra, le pilla en la Sierra de Madrid, en San Rafael de los Ángeles, en Segovia, y decide decirle a su esposa, tú vete a Zamora con los niños, 2 niños que tenían muy pequeñitos, el segundo era todavía un bebé, y yo me voy al frente. O sea, yo me voy al, a donde se están cociendo las habas. En su experiencia del paso obligatorio por la milicia, había llegado pues desde cabo o desde soldado raso, dado que tendría estudios y conocimientos, y también a lo mejor por acciones bélicas, de valentía, lo que sea, había llegado hasta el grado de alférez. Alférez provisional, que se llamaba, que era el primer título, que ya sabéis que es de oficiales en las milicias, el de alférez provisionales, que eran gente capacitada con estudios que se incorporaba a la oficialidad de un ejército para ayudar a los oficiales a la dirección de la tropa, y que luego, cuando acababan su servicio militar obligatorio, pues podrían seguir subiendo escalafón del ejército a teniente, etcétera, bueno, brigada, teniente, etcétera, o se mantenían en alférez y se marchaban a la vida civil.
Y entonces, ahí cuando se mete en la guerra, él logra ascender. Entra ya con el título de alférez que tenía, logra ascender. Y le picó la mosca del ascenso y de las estrellitas. Y esto, que claro, a nadie amarga un dulce. Y se las tuvo, o al parecer hay un episodio que no ha quedado todavía muy dilucidado, según he podido leer, que tuvo un altercado con los comunistas. Él era anarquista, ¿eh? Y los comunistas, que también pues, tenían su protagonismo, eh, quizás en algunas zonas y en algunos sitios más que los mismos socialistas en la contienda, pues el Lister, que me parece que llegó a general, dudaba bueno, estaba a la greña con los anarquistas, comunistas contra anarquistas. Que estas divisiones también fueron otra causa de la falta de cohesión en el ejército republicano, pues para perder la contienda. Parece ser que no se fiaba de los anarquistas y menos de Ramón J. Sender, que le veía con muchas aspiraciones de mando. Y preparó un plan en el que, según una versión, llamémosla la versión B o la versión C, Ramón J. Sender tenía que haber ido a socorrer a Lister y parece ser que no lo hizo y se volvió a Madrid y allí se puso otra estrellita, lo que sea. Y entonces el general Lister luego lo denunció y lo degradó de puesto, o sea, de categoría en el ejército. Otros dicen que no, que esto fue un total montaje y que no tenían razón en absoluto. Con anterioridad a estos hechos había pasado algo muy luctuoso y muy triste en la vida de Ramón J. Sender, que seguramente le marcó para toda su vida. Y es que a su esposa, que había ido a Zamora, el bando contrario, el bando nacional, así llamado, al saber que Ramón J. Sender era un destacadísimo anarquista de los que tomaba y cortaba más bacalao en el ejército republicano, le dirían que o se entregaba o dejaba su puesto o mataban a su esposa. Al no tener caso, fusilaron a su esposa. Y sus hijos se quedaron pues al cuidado de la familia materna de los niños. Que luego los recuperaría desde Francia mediante los buenos oficios de la Cruz Roja Internacional. Lograría llevárselos allí. Ramón J. Sender estuvo en el 5º Regimiento, que fue uno de los más combativos de la guerra en el bando republicano, y lo cogieron la República, viendo sus dotes de proselitismo y hombre de letras y hombre culto, para hacer publicidad o propaganda, como queramos, de la causa republicana en países como Francia o como Estados Unidos. Y estuvo haciendo en estos cometidos, además de haber estado en el frente. No le asustaban, por lo visto, ni los fusiles ni las balas. Pero si la República lo necesitaba para otras cosas, pues él fue. Se mantuvo por España no obstante, además de estar por el extranjero, se mantuvo y solo se marchó de España exiliado cuando cayó Barcelona, que fue cuando se fue a Francia con sus 2 hijos. Luego ya, como otros muchos exiliados españoles, pues acaba en México. Y de México, frontera, San Diego, Estados Unidos, profesor, conferencias, dirección de periódicos, etc. Es decir, desarrolla una vida intelectual a caballo entre México y Estados Unidos. De forma que incluso en las embajadas y consulados por donde él se movía, conoce a una chica americana con la que se casa y de la que tiene otros 2 hijos. Luego, al parecer, sus veleidades amorosas, no debía ser muy fiel, le llevan a la ciudadana americana a pedir el divorcio y divorciarse. En fin, y así está hasta que
uno de sus libros, que ya veremos el cual ahora cuando leemos todos, tiene éxito en España y él se anima a venir porque precisamente el año de la editorial de este libro, de la edición de este libro, es cuando Franco hace un indulto, es decir, hace borrón y cuenta nueva de todos los crímenes de guerra. O sea, hace una amnistía, proclama una amnistía general de todos los crímenes de guerra para que todo aquel que quisiera venir a España viniera. Y uno de los primeros que vino fue precisamente Ramón J. Sender, que no vendría por cariño al dictador, por supuesto, pero lo cierto es que si Franco no llega a hacer ese indulto, no habría venido. El año 68, pues mira, 29 años, es decir, 30 años de acabada la contienda, Franco hizo esta amnistía general. No sé si en las listas de estas amnistías habría excepciones, como diciendo, bueno, para el general y para todos, salvo para fulano o mengano, que destacaron mucho, no sé qué. Eso ya no lo sé. En fin, y hasta aquí, a ver si se me ha olvidado algo. Anarquistas, comunistas, pam, 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 amigos, le obliga a volver su padre, le matan a la mujer, Tauste, Madrid, duerme, pam, pam. Yo creo que te he dicho todo, no en el mismo orden que lo tenía, pero bueno, cuando haces un poquito de desorden sale más espontáneo y más entretenido. A veces el ceñirnos a un guión, tanto si has hecho por nosotros como si está en un libro, les da un carácter esclerótico de rigidez y que no te deja hacer digresiones. Y eso es malísimo. La clase tiene que ser con digresiones. Acuérdate. A mí me encanta cuando alguien me dice, oiga, mire, el lenguaje, yo jamás, me lo ha dicho uno hace poco, dice, el lenguaje, yo jamás me había reído. Dice, para mí era una asignatura súper seria y más que seria. Y sin embargo, los 2 vídeos que he visto de usted, dice, no he parado de reír. Digo, hombre, pues, y yo pensaba, digo, esa es mi intención primera. Si no logras que el que te escucha esté en una actitud, ante todo, divertida, casi lúdica de juego, mal podrás meter los contenidos. Lo primero, yo diría, antes que enseñar, divertir. Si no diviertes, no enseñas. Así que ayúdame, ríete un poquito. En fin. Bueno, mira, las obras de Ramón J. Sender nos las clasifica aquí muy ordenadamente nuestro amigo y benefactor Arturo Ramoneda, que ya sabéis que he cogido su libro de antología como santo y seña. Dice, según otro crítico, Marcelino C. Peñuelas, que debe ser un crítico, que le merece confianza a él, a Ramoneda, pues dice, las obras de Sender se pueden dividir en los siguientes puntos. Pues las siguientes, no etapas, sino agrupaciones de libros por temáticas, por tema. Narraciones realistas. Narraciones realistas. Bueno, ante todo ya te digo que acostúmbrate, porque hasta ahora hemos estado con poema, poesía, lírica, etcétera, que aquí ya estamos en un narrador nato y pleno al 100%. No veremos ya poemas. Narrador, novelista. Narraciones realistas, con implicaciones sociales de la guerra de Marruecos. Imán, que es la que pone en negrita. Tiene descarnado relato. Sí, Ramón J. Sender es un cirujano, él coge, rasga, no importa si te va a impactar o si a alguien le va a gustar o no le va a gustar. Él sale sangre, es igual, sigue, hay que curar la herida. O sea, es incisivo. A medio camino entre la novela y el reportaje sobre la guerra de África. Otro, 7 domingos rojos. Otro,
Requiem por un campesino español. Este es importante, ¿eh? Requiem, ya sabes que es esa palabra que aparece latina en la liturgia de difuntos. Requiem por un campesino español. Por un campesino español. Muy importante. Dice que ya se había publicado con el título de Mosén Millán. Es decir, se había publicado con el título de Mosén Millán en el 53. Y entonces él la reedita en el año 60. Fíjate que no estamos hablando de su primera producción. Su primera sí, Imán, pero el resto ya las estamos agrupando por tema, no por fecha. Narraciones realistas. Dice, historia de un sacerdote que al comienzo de la guerra no consigue evitar en un pueblo la ejecución de un joven. En los pueblos fue terrible. Porque las atrocidades de la guerra son más terribles cuanto más reducido es el grupo. Porque en un grupo reducido, en un pequeño pueblo, se conocen todos. No es que se conozcan, es que se conocen a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, sus tatarabuelos. O sea, hay un conocimiento profundo. Entonces, el odio que se puede producir con ese alto grado de relaciones es peor que el odio ignoto, apersonal, por razones políticas. Yo disparo, a ti no te he visto nunca, ¡paf! Tiro, has caído. Pero yo ni sabía quién eras. Es muy diferente de la contienda civil española entre hermanos que sucedió y los dramas que sucedieron en muchísimos pueblos. El cura trataba de evitar uno de estos dramas. A ver, segunda, realistas, otra, alegóricas. Ya sabes que alegóricas, pues es que contando de una historia, en realidad te está contando otra que va por debajo. Eso es una alegoría, una semejanza total con otra, bueno, total o lo más, lo mayor posible, con otra realidad a la que te quiere inducir. Te cuenta una fábula, sería una especie de alegoría, pero en realidad te quiere aducir otro pensamiento, ¿no? Didáctico. Pues aquí es alegórica estas obras. De intención satírica, por supuesto, filosófica o poética. Entre las obras de estas alegóricas está El lugar de un hombre, La esfera, que son de corte existencialista, y La noche de las 100 cabezas, que la publicó en 1934. Pero como no hay ninguna en negrita, y si pongo aquí, pues ahora quizás tendría que poner una, ¿no? Entre las alegóricas. Vamos a ver. Oye, pues esta, que es fácil acordarse. La noche de las 100 cabezas. Pero ya te he dicho que no es que sea de la importancia de las dos realistas. La noche de las 100 cabezas. Me he acordado un poquito, me ha llevado, ¿sabes dónde? Siendo él ostense de Huesca, a la campana de Huesca. Aquel rey aragonés que para quitarse a todos los que, ¿cómo se dice? Fabulaban, no, confabulaban contra él para destronarle, los cogió desprevenidos, les cortó la cabeza a todos y los puso en forma circular todas las cabezas, y desde entonces viene la campana de Huesca, hecha de cabezas humanas. Bueno, pues aquí este ostense escribe una obra alegórica, La noche de las 100 cabezas. Si es en el año 34, si es en el año 34, recordad que en el año 34 fueron la Revolución de Asturias, aquellos episodios de desórdenes públicos graves de los trabajadores de las minas asturianas que marcaron un antes y un después en el mundo obrero español. Otras, ni alegórico ni realistas, a medias, y entonces pues las han llamado
alegórico guión realistas. Alegórico realistas. Confusión, lógicamente, de los dos grupos anteriores. Obras. Epitalamio del Prieto Trinidad, en el 42, en la que lo mismo que en Mexicayot, en 1940, se pone de manifiesto su interés por América. Muy curioso. O sea, aquí ya le tenemos enroscado en su nuevo ambiente, en el americano, en concreto en el mexicano. Aunque también luego, según he podido leer, participó de convenciones hispanas pero mexicano-americanas, de las dos naciones. Bueno, pero aquí dice, a ver, de estas dos, vamos a poner estas. Mexicayotl. Y así te acordarás de que es de México. Mexicayotl. TL. Estas dos consonantes tan características de los patronímicos y topónimos mexicanos, de los aztecas. Se pone de manifiesto su interés por América. El rey y la reina, también de estos, los 5 libros de Ariadna, el verdugo afable, Mr. With en el... no, ahora ya viene otra, que son las históricas. Ojo porque en las históricas a lo mejor introduce, no sé, históricas normalmente imaginamos que se remonta a varios siglos, ¿no? Pero a lo mejor también cuenta cosas porque le pasó una cosa muy curiosa, que uno de los gobernantes americanos, no sé si fue presidente o no, quiso hacer una depuración de los comunistas en Estados Unidos. Y entonces a algunos de los que se habían significado así con ideas propicias al comunismo, les llamó y les dijo: aquí o cantáis la parinodia expresando públicamente vuestro aborrecimiento al comunismo o os doy el pasaporte. Y él fue uno de ellos. Y no se lo olvidó nunca. Y en cuanto pudo tener el mínimo, la mínima seguridad de ser recibido en España, renunció a la ciudadanía americana, que la tenía ya otorgada, la americana, y se renacionalizó en España, como diciendo: ahí os quedáis. En mi interpretación. Bueno, pues de estas históricas está Mr. Witt en el Cantón, en el 35, esta no pudo ser, por lo tanto. Bizancio en el 56, pudo ser, es una de estas. Jubileo en el Zócalo, en el 64. Carolus Rex, en el 63. La aventura equinocial de Lope de Aguirre. Esta sí que te la voy a poner, porque además se me antoja que tiene que ser súper mega interesante. La aventura equinocial de Lope de Aguirre. Este personaje tan traído y llevado en la historia entre loco y visionario, héroe y villano, en su bajada por el Amazonas, que dicen que fue el primero que, partiendo de una elevación altísima de los nacimientos primeros del Amazonas, llegó hasta el Atlántico. Lope de Aguirre. Se han hecho películas, se han escrito novelas. Pues bueno, esta sería muy bonita. Yo se la recomendaría a todos. Porque además Ramón J. Sender tiene un
una prosa muy capciosa, es decir, que te metes en el libro y no paras de leer. Muy bien redacta. Otra, 3 novelas teresianas. Otra, Las criaturas saturnianas. Y viene la quinta clasificación, autobiográficas, donde va a ser el personaje, directamente o mediante un seudónimo de estas obras autobiográficas. Muy importante y muy bonita, y también de las primeras. Crónica del alba. ¿Y cómo trata? De cuando era alba, que es el momento de nacer el día, no es... entre 1942 y 1946, compuesta de 9 novelas. O sea, Crónica del alba, en realidad son 9 novelas. Leeremos un trozo de una. Y por último, cuentos y otra, narraciones misceláneas. Narraciones misceláneas, que tú sabes que misceláneas pues son aquello que mezcla, mixtura, mezcla, que son mezclas de un poco de todo. Y que es tan difícil clasificarlo y decir, no, esta más bien es alegórica, esta es tal. Y oye, esto es una auténtica miscelánea. Yo, en los problemas que hago de matemáticas, tengo series donde pongo, oye, estos son de tanto por ciento, pues venga, problemas de tanto por ciento, y hago una serie. Estos son problemas de interés bancario, pues hago una serie, problemas de interés y descuento bancario. O sea, cuando está muy claro, pues pones el título. Y cuando no está claro, porque en ese problema entran porcentajes, regla de 3, sistema métrico decimal, no sé qué, no sé cuánto, pues yo digo, miscelánea. Miscelánea de problemas matemáticos. Y ahí aquel problema que encuentro que tiene un poco de cada o mezclas muy variadas de temas, pues lo meto en la serie miscelánea. Ahí os están esperando. En fin. Y narraciones misceláneas, que da 2 títulos. Contraataque y El bandido adolescente. El bandido adolescente. Que si es realmente un trasunto del título, tiene que ser una cosa muy bonita. Recuerda un poquito aquello de Julio Verne, el capitán de 15 años. En fin. Hay que recordar también, aunque solo sea por la popularidad de que gozan, las novelas que dedicó a Nancy. Novelas con una protagonista, Nancy, que es una pintoresca hispanista norteamericana, es decir, una chica norteamericana, pero dedicada a la cultura hispana. Y obtuvo bastante éxito, porque es una serie de novelas. Aquello de como, qué sé yo, del enmascarado, y esa primera novela, bueno, pues este hizo también al estilo americano series, una serie novelada, toda sobre Nancy. Y la primera de la serie es la tesis de Nancy, se publicó en el 62. La primera de esas novelas, o sea, pues una colección, la tesis de Nancy, Posiblemente sería una tesis estudiantil, es decir, una tesis de grado, donde ella se queda enganchada por la cultura hispánica. Posiblemente. Y hasta aquí las obras. Y ahora, pues, haciendo si quieres, haz un pause, como si fuera otro vídeo. Porque me gustaría saber tu opinión cuando ves un vídeo y ves que tiene 53 minutos. ¿Qué te da un ataque de pasar de largo? Ya lo sé. Pero bueno, en fin, es el móvil, no soy yo. Es el
la cámara. Mira, este trocito de su obra Imán, autobiográfico sobre la guerra de Marruecos. El personaje, él se pone un nombre que va a salir a continuación, ya te diré quién, y se lamenta. Dice, Dios, cuánto difunto. Antes los llamaba fiambres, pero ahora, en esta soledad, viendo limitados los horizontes a una franja del cielo en lo alto, le ha entrado un súbito respeto. Estamos en África, ¿eh? Huir de sí mismo para dar de narices en los muertos ya corrompidos entre aletazos de cuervos y acercarse al campamento sin noción de su propia situación, creyendo a veces que lo van a arrestar por no llegar al toque de fajina y pensando de pronto que no va a salir nunca del barranco y que sus huesos se calcinarán al lado de ese o de aquel. Es decir, haciendo el servicio militar les mandan a hacer en la frontera, en un frente no muy activo, les mandan a hacer vigilancia por si viene el enemigo en la frontera. Y en esa explanada que tenía delante, pues estaban los cadáveres y venían las aves carroñeras, y el cuervo lo es, a comerlas. Y él los llamaba antes los fiambres, ahora los tiene un poquito más de respeto. Los muertos tienen en la sombra otro color y otra postura. No son ya hombres inertes, cadáveres individuales, sino un conglomerado de instrumentos de la muerte que le rodea y le amenaza. La muerte utiliza estos instrumentos para rodearme y amenazarme. Cada vez que siente de nuevo en los parietales, que son estos huesos, el avance del aro luminoso, sacude la cabeza e intenta enderezarse. Las ametralladoras han callado. Las baterías, son los grupos de cañones, las baterías, suenan con tiros espaciados en la otra parte de la colina y vuelven a callarse también. Ya sabes que las baterías, si disparan, si son obuses, si aquí hay una colina, las baterías, y aquí está el frente, pues entonces, con un observador aquí arriba, estos obuses disparan tiros parabólicos dirigidos a la parte enemiga. Este es el tiro de obús. El tiro de cañón, recto. Se necesita visor, no puede haber colinas en medio. Y el tiro de... ¿cómo es este? El de... ahora no me sale. Estos que ves que disparan hacia arriba, que les dejan caer la granada, y en el momento que caen, ¡wow!, sale mortero. El tiro de mortero. Tú puedes estar aquí, el enemigo está aquí, y tú le lanzas un proyectil de mortero que él no sabrá ni por dónde le viene. Desde arriba, ahí. Esto es de mis clases de mi servicio militar. Sigo. Las ametralladoras han callado, las baterías suenan con tiros espaciados en la otra parte de la colina y vuelven a callarse también. Biance, que es el personaje que le representa a él, pierde poco a poco la noción física de sí mismo. Le hormiguea la sangre en las piernas, le palpita bajo el correaje el corazón con una angustia de asfixia. Un escarabajo le pasea por los dedos del pie, pero no siente el contacto de sus patas. Anual. Y Anual era, me parece que era la ciudad próxima que estaba ya alejada del frente y donde las tropas podían tomarse cierto relajo, y donde estarían los acuartelamientos, etcétera, etcétera. Anual está muy cerca del campamento general donde todo se acabará. El sueño, el hambre, el cansancio. Allí habrá agua, pan o galleta y bastantes tropas para de vez en cuando echar una buena siesta. Los sentidos se solazan en la esperanza. Anual, Anual, lugar de redención. Anual, dormir, agua y dormir y dormir. Pero estas sensaciones se producen en el aire fuera de su voluntad y de su materia.
Para adquirir la conciencia de sí mismo tiene que acordarse de R. De R. No he leído el libro entero y no sé qué puede significar en este caso R. Puede ser una persona, puede ser un sitio en España que para él significase el bienestar absoluto. Donde todos han sucumbido. Dice, para adquirir, para adquirir la conciencia de sí mismo tiene que acordarse de R, donde todos han sucumbido seguramente, hasta él mismo. Esta idea de su propia muerte no le abandona. Pues a lo mejor ese R era un suceso malísimo de la batalla. Dice, esta idea de su propia muerte no le abandona. Pero es duro que la muerte no sea como el sueño, sino que prolongue la zozobra, el dolor. La soledad del barranco es más profunda que toda soledad. Huele, densifica el aire, le va ligando el corazón con bramantes, con cuerdas, como una pelota. Como se cose una pelota de cuero, con bramante. Así le va ligando el corazón. Tiene miedo de no haber muerto, de que todo esto sea cierto y quede aún la necesidad horrenda de morirse. Bueno, eso de su guerra en África, su primer libro de éxito. En el siguiente texto acometemos uno de Requiem por un campesino español. Él está narrando bajo la persona del monaguillo, el monaguillo del Mosén Millán, que fue el primer título de este libro. Y en uno de los sacramentos religiosos, que es la extrema unción, se va con el sacerdote para ayudarle a dar la extrema unción o los últimos ungüentos, me parece que se llama, a un moribundo. Mirad qué realismo pone en ello, porque estamos hablando de la novela realista. Paco, que es el monaguillo, llevaba colgada del hombro una bolsa de terciopelo donde el cura había puesto los objetos litúrgicos. Entraron bajando la cabeza en una cueva que era una casa. Entraron bajando la cabeza y pisando con cuidado. Había dentro 2 cuartos con el suelo de losas de piedra mal ajustadas. Estaba ya oscureciendo y en el cuarto primero no había luz. En el segundo se veía solo una lamparilla de aceite. Una anciana vestida de harapos los recibió con un cabo de vela encendido, una palmatoria. El techo de roca era muy bajo y aunque se podía estar de pie, el sacerdote bajaba la cabeza por precaución. No había otra ventilación que la puerta exterior. La anciana tenía los ojos secos y una expresión de fatiga y de espanto frío. En un rincón había un camastro de tablas y en él estaba el enfermo. El cura no dijo nada, la mujer tampoco. Solo se oía un ronquido regular, bronco y persistente que salía del pecho del enfermo. Paco abrió la bolsa y el sacerdote, después de ponerse la estola, fue sacando trocitos de estopa y una pequeña vasija con aceite y comenzó a rezar en latín. La anciana escuchaba con la vista en el suelo y el cabo de vela en la mano. Ya sabéis que la extremaunción consiste en ungir. Ungir es aplicar aceite a los miembros, que era el remedio antiguo bíblico. Y en el rito, pues se unge la frente, los labios, el pecho, los pies, aludiendo a que Dios perdone a ese enfermo. Pero en realidad la extrema unción, en contra de lo que cree, de la creencia muy extendida de que es el sacramento que te dispone para ir al cielo, es decir, ya el último, al final, ala, con esto para allá. No. La intencionalidad primera de la extrema unción era el de curar, el de sanar, y que se recuperase el enfermo. Pero claro, como casi nunca se recuperase, o bien las personas esperábamos
a un límite ya sin marcha atrás para llamar al cura, entonces ya se ha asociado a ese último momento. En fin. La anciana escuchaba con la vista en el suelo y el cabo de vela en la mano. El cabo de vela pues es un residuo de vela, pequeñito. La silueta del enfermo, que tenía el pecho muy levantado y la cabeza muy baja, se proyectaba en el muro, y el más pequeño movimiento del cirio hacía moverse la sombra. Descubrió el sacerdote los pies del enfermo. Eran grandes, secos, resquebrajados, pies de labrador. Después fue a la cabecera. Se veía que el agonizante ponía toda la energía que le quedaba en aquella horrible tarea de respirar. Los estertores, esas últimas convulsiones anteriores a la muerte, eran más broncos y más frecuentes. Paco veía 2 o 3 moscas que revoloteaban sobre la cara del enfermo y que a la luz tenían reflejos de metal. Esas moscas no muy suelen ser de excrementos y esto, que tienen reflejos metálicos. Mosén Millán hizo las unciones en los ojos, en la nariz, en los pies. El enfermo no se daba cuenta. Cuando terminó el sacerdote dijo a la mujer: Dios lo acoja en su seno. La anciana callaba. Le temblaba a veces la barba, y en aquel temblor se percibía el hueso de la mandíbula debajo de la piel. Paco seguía mirando alrededor. No había luz, ni agua, ni fuego. Mosén Millán tenía prisa por salir, pero lo disimulaba porque aquella prisa le parecía poco cristiana. Cuando salieron, la mujer los acompañó hasta la puerta con el cirio encendido. No se veían por allí más muebles que una silla desnivelada apoyada contra el muro. En el cuarto exterior, en un rincón y en el suelo, había 3 piedras ahumadas y un poco de ceniza fría. En una estaca clavada en el muro, una chaqueta vieja. El sacerdote parecía ir a decir algo, pero se calló. Salieron. Era ya de noche, y en lo alto se veían las estrellas. Paco preguntó: ¿Esa gente es pobre, Mosén Millán? Sí, hijo. ¿Muy pobre? Mucho. ¿La más pobre del pueblo? ¿Quién sabe? Pero hay cosas peores que la pobreza. Son desgraciados por otras razones. El monaguillo veía que el sacerdote contestaba con desgana. ¿Por qué? Preguntó. Tienen un hijo que podría ayudarles, pero he oído decir que está en la cárcel. Y luego sigue la trama. Realmente era un hijo que estaba en la cárcel por razones políticas, contra las que va, lógicamente, a meterse a fondo siguiendo. Otro trocito de Crónica del Alba. La Crónica del Alba, de los libros autobiográficos, que en realidad son 9 novelas. Aquí nos narra sus primeros amores de niño, con una niña del pueblo, Valentina, su primer amor de niño. Mis amores con Valentina seguían su curso. Yo le di uno por uno los poemas que volví a copiar de Bécquer. Ella no tenía poetas amorosos en su casa, pero al sacar las hojas de los calendarios, del taco de calendario, a veces había detrás frases de hombres célebres, o pequeñitos poemas de autores conocidos o anónimos, a veces muy eróticos, como este. Entre tus brazos, dulces cadenas, el amor canta su himno letal. Siempre que Valentina encontraba la palabra amor, copiaba cuidadosamente el poema y lo metía en el bolsillo de su vestido para dármelo. Otro día era de un poeta moderno que decía poco más o menos: cuando te conocí y te amé, sentí una espina en el corazón. El dolor de esa espina no me dejaba vivir ni me acababa de matar. Un día arranqué la espina, pero ahora, ¡ay!, ya no siento el corazón. Ojalá pudiera sentirlo otra vez, aunque tuviera la espina clavada. Y como es natural,
me emocionaba mucho y volvía al libro de Becker. Así transcurrían las semanas. Mi padre, que me había prohibido salir al tejado en vista de que no estudiaba si no era sentado contra la chimenea, decidió autorizarme, o por lo menos hacerse el desentendido. Y ahora salía con unos buenos gemelos de campo que saqué de la biblioteca y con los cuales alcanzaba los tejados de la casa de Valentina. Cuando se lo dije, decidió salir al tejado con los gemelos de su padre. Y acordé hacer un código de señales para hablar con ella en los días en que, por alguna razón, no podíamos estar juntos. Dibujé yo en una cartulina todas las figuras posibles con piernas y brazos hasta obtener el alfabeto. Además, había algunas actitudes que querían decir otras frases enteras. Los brazos en alto, con las manos abiertas, agitando, los dedos, quería decir, he soñado contigo. Los brazos en cruz y las piernas abiertas era, Pilar es imbécil. Yo sabía que esa actitud se iba a repetir mucho. Un brazo doblado con la mano en la cintura y el otro levantado sobre la cabeza era, iré a tu casa. Hice una copia exacta para mí y añadí una actitud que ella no usaría y que quería decir, re Dios. Eso me parecía indispensable en mi papel viril. Re Dios que era el taco, la interjección más usada en el pueblo. Que muchos sacerdotes, pues, la prohibían y decían, eso es blasfemar. Pero bueno, entre la interjección y la blasfemia hay un contubernio muy especial. Y en España siempre se ha utilizado para medrar, para ser más hombre. El niño que quería destacar entre todos sus compañeros porque era más macho y más chulo y más no sé qué, era el que se atrevía a blasfemar. Y todos los demás se quedaban, ¡hala! Lo que ha dicho, cómo se entere el maestro, cómo se entere su padre o su madre. Su padre, que diría esa blasfemia interjección 13.000 veces al día. En fin. Pero era una manera de decir, ya, estoy aquí. Esta que es también de Crónica del Alba y se titula Hipogrifo violento. 2 semanas después de entrar en el colegio, porque él estuvo en los colegios de Tauste especialmente, comenzaron los frailes a preparar un programa de fiestas cuya parte principal consistía en la representación de La vida es sueño de Calderón. El colegio tenía un teatro en el que cabían cerca de 1.000 personas, con entrada independiente desde la calle, por una amplia escalinata que habitualmente estaba cerrada y usaban solo en las grandes ocasiones. Suprimieron de La vida es sueño los papeles femeninos, con lo cual no se perdió gran cosa, porque las mujeres no tienen relación con el esquema filosófico de la obra. Siendo mi pronunciación castellana mejor que la de los catalanes, después de compararla con la de otros estudiantes, me encargaron el papel de protagonista. El príncipe Segismundo. Fue una distinción que me tuvo medio mareado algunos días. Tardé un mes en aprender el papel de memoria. En los ensayos de escenas sueltas no podía darme cuenta del conjunto de la obra, que no había leído. Los frailes no creían indispensable que conociéramos antes la obra para representarla bien. Solo sabía yo que era necesario mostrarse melancólico y soñador en la gruta, y airado en el palacio, dubitativo otra vez en la gruta, violento en la batalla y piadoso al final, después de la victoria. No comprendo hoy cómo podía interesarme aquel trabajo sin saber lo que sucedía en el drama ni las motivaciones de mis largas tiradas de versos. Pero me di cuenta de lo que pasaba durante el primer ensayo general. El profesor de geometría, cuando comencé a declamar ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice!, hizo ruido de cadenas
y a partir de aquel instante la obra comenzó a mostrarme su fondo aventurero y romántico. Estaba muy satisfecho con mi papel. ¿Sabe por qué gana Segismundo la batalla?, le dije. Porque cree que todo lo que le pasa es un sueño y no tiene miedo a que le maten. No había quien me sacara de esa reflexión. Todo le sale bien porque cree que está soñando y no toma en serio lo que hace ni tiene miedo a nada ni a nadie. En cambio, cuando el príncipe por un momento creía en su situación verdadera de heredero del trono, quería matar a Clotaldo, arrojar a un noble por la ventana, insultaba a su padre y se metía en dificultades innecesarias. Las cosas iban mal y volvía a dar con sus cadenas en la prisión. Allí veía yo un misterio importante, pero el padre Ferrer escuchaba con un oído y exclamaba: «Bah, tonterías, tú haz lo que te diga yo». En la ciudad había a veces desórdenes callejeros con motivo de las huelgas de las fábricas. Era una ciudad industrial y esos hechos tenían a menudo derivaciones sangrientas. Era el colegio un edificio enorme, aislado por los cuatro costados y rodeado de jardines. Por la parte posterior daba a una avenida no muy ancha, al otro lado de la cual había una fábrica de electricidad con dos altísimas chimeneas de ladrillo rojo. Aunque en tiempos de huelgas violentas los frailes tenían miedo, yo no había tomado en cuenta aquellos peligros ni los creía verdaderos. La gente de la calle, el pueblo, me parecía incapaz de hacer daño. De noche, por la ventana de mi celda, veía sobre el fondo de la iluminación conmemorativa las chimeneas de la fábrica y pensaba, no sé por qué, en la amistad de los obreros que trabajaban allí. Si un día asaltaban el convento y lo incendiaban, me sacarían de allí lo mismo que sacaban a Segismundo los conspiradores. Degollarían, quizá, eso sería lamentable pero inevitable como en la escena, a los clotaldos con sotana persiguiéndolos por los claustros. Había oído decir que los frailes solían conectar las verjas del parque y las ventanas bajas con cables de alta tensión en tiempos de revueltas y peligros. Si era verdad, yo debía averiguar dónde estaban los conmutadores y cortar la corriente en el momento crítico con riesgo de mi vida. Los obreros entrarían entonces sin peligro y degollarían a todos los frailes menos al hermano Pedro y al padre superior. El primero era mi amigo, el otro era un sacerdote plácido y gordo por quien sentía respeto. En cuanto a los alumnos de primero y segundo curso, si el caso llegaba, yo intervendría para que los perdonaran, incluso al terrible Prat. Y entonces comenzarían las explicaciones. ¿Cómo habían podido asaltar el colegio si las rejas estaban conectadas con cables de alta tensión? Y declamarían como Segismundo, aunque cambiando la palabra vasallos por obreros. Obreros, yo os agradezco la lealtad. En mí lleváis quien os libre, osado y diestro de extranjera esclavitud. Tocad al arma, que presto veréis mi inmenso valor. Fantasía de niño mezclada con realidades humanas. Ramón J. Sender es un artista, de la redacción, un auténtico literato. En fin, espero que te haya sacado una idea, que te haga sacar buena nota en el examen, hombre. Venga, hasta luego.